¿Cómo adquirió Moisés esa tecnología? La compró. Miren, aproximadamente en el 1195 a.C., unas gentes que después fueron descendientes de los espartanos invadieron todo el área. Una cantidad enorme de gente que le llaman dorios invadieron el área, llegaron a toda el Ática, invadieron todas las regiones excepto el Ática, que está anaranjado, siguió siendo griega. Los griegos pudieron defender una región pequeña del territorio y muchos se mudaron a Eubea. Posteriormente fueron ocupando islas y posteriormente van a fundar Jonia, pero en ese momento nada más estaban en Ática y en Eubea. Entonces los dorios invadieron todo el área, llegaron al territorio hitita y arrasaron con toda la civilización en Turquía. Era una civilización antiquísima. Ahora, esos mismos dorios encontraron su apoteosis, su fin, o sea, encontraron quien los detuviera. Cuando llegaron a la muralla de los príncipes, los egipcios sabían de que venían los dorios, bueno, ahora le llamamos dorios, y mandaron construir nuevas reservas. Habían metido ahí a pueblos descendientes de los Ixos, y entre ellos estaban los hebreos. Entonces fueron ordenados que Pi-Ramses fuera, o Ramases fuera fortificado, y un alborotador tartamudo, Moisés, se aprovechó del descontento porque los que estaban ahí, los ex-Ixos, o Ixos más bien, que aún quedaban precisamente para cubrir la muralla, iban a sufrir el ataque de los dorios. Entonces con alevosía se llevó al pueblo con el pretexto de sacarlos a una tierra prometida. La mayoría lo siguió primero porque el faraón, que era en ese tiempo Ramsés III, el 8º año del reino de Ramsés III, era muy supersticioso, y Moisés lo asustó con muchos presagios y los dejó ir, e incluso permitió que casi robaran a todos los egipcios, llevándose todo lo que quisieran. Y entonces ellos se fueron, pero las cosas no pasaron como Moisés pensó que iban a pasar. Los pueblos del mar, los dorios, fueron detenidos por una batalla en el mar de los juncos. O sea, no lucharon, no cayeron contra Ramases, nunca atacaron las partes que habían sido fortificadas, sino que se aventuraron a entrar al delta, y ahí fueron derrotados por Ramsés III, más o menos en el año 1188. Ahora, la Biblia nos es muy útil porque en ocasiones, aunque la Biblia trate de decir otra cosa, porque la Biblia está escrita para los fieles, sin embargo se delata. Fíjese lo que dice en Éxodos: no guió Dios al pueblo por el camino del país de los filisteos. Observen, esa parte que está diciendo el país de los filisteos, no se llamaba el país de los filisteos, se llamaba Canaán. Entonces ahora los filisti o extranjeros, o sea los ladrones, los filisteos, están ocupando el país, pero ese sitio unos años antes se llamaba Canaán y era propiedad de los cananitas, que fueron derrotados, aunque era el más corto, porque se supone que Moisés les prometió regresarlos a la tierra prometida, la tierra que le prometieron a Abraham, aunque era el más corto, pensando que el pueblo se arrepentiría al ver que en este país había guerra y desearía volver a Egipto. Lo llevó rodeando por el camino del desierto, cerca del Mar Rojo. Si juntamos la historia egipcia con la historia hebrea, entonces ya podemos datar la cronología del éxodo, de cuando Moisés abandonó Egipto, porque se construyó Medinet Abu,
un templo levantado para conmemorar la batalla en donde Ramsés III derrotó a los filisteos o pueblos del mar. Pueblos del mar para los turcos era cualquier gente que llegaba como invasora, era como decir piratas, pueblos del mar, no porque vinieran por el mar, aunque en este caso, como vemos abajo, cuando se relata en Medinet Abu la batalla se libró con barcas, en los cuales los filisteos no eran muy duchos y sucumbieron en el delta del Nilo en la batalla llamada del Mar de los Juncos, que está ya bien datada. A la izquierda vemos una imagen de uno de los filisteos. Los egipcios no eran muy buenos dibujantes, pero eran mejores escultores. Entonces aquí está uno de los filisteos, se nota una gente de tez blanca y ojos claros y la nariz recta. La ventaja de relacionar la historia hebrea según la Biblia con la historia de los egipcios es que tenemos el templo de Medinet Abu, que celebra la victoria sobre los pueblos del mar y que se data esa batalla de los Juncos en el año 1188 a.C. Ahora bien, si esa es el éxodo de los israelitas saliendo de Egipto, entonces si esa misma problema y Faraón fueron los que estaban cuando los israelitas salieron de Egipto, entonces un hecho que resultaba muy anómalo se hace lógico. Miren, Noah Kramer dice que Abraham sale de Ur de los Caldeos en el año 2000 a.C. y que su bisnieto José introdujo a su tribu en Egipto y que le dieron los mejores pastos. Entonces no sale si ponemos el año 2000, porque resulta que separando las generaciones entre lo que es el Abraham y su bisnieto, pues no pudieron haber pasado más de 100 años. Entonces, ¿cómo es posible si salió Abraham de Ur de los Caldeos en el 2000? ¿Cómo es posible que en el 1900 le estén dando el faraón de Egipto las mejores tierras en Egipto y lo esté tratando también? Entonces, si ya juntamos la datación hebrea con la datación egipcia, entonces saldría que en el año 1188 fue la batalla del Mar de los Juncos y fue cuando Moisés sacó a su tribu de Egipto porque iban a servir de barrera contra los pueblos del mar, que siempre no ocurrió así. La batalla se jugó por mar en el delta. Y entonces, si ponemos esa fecha de la salida de los pueblos israelitas de Egipto, y sabemos que para entonces sus escribas ya tenían el modo de datar los años que tenían los egipcios, que era muy preciso, mientras que las narraciones hebreas antiguas pues no son nada precisas. Dicen que Noé vivió 800 años y fulanito iba a estar los 900 años. Total, no sabemos cómo contaban ellos los años, pero entonces como los escribas israelitas dicen que la cautividad duró 430 años, entonces resulta así que José introdujo su tribu en Egipto en el año 1618 con los Hicsos. O sea, los Hicsos fueron un pueblo que invadieron Egipto en el año 1776 y 1520, según datación de los egipcios. O sea, esa es una datación bastante confiable, egipcia. Entonces, ya queda bien en la entrada de José y los israelitas de Egipto y la toma de las mejores tierras, porque los israelitas eran parte de los Hicsos. Entonces José ya podía ocupar el lugar de Faraón sin ser egipcio, y podía introducir a su gente y darles las mejores tierras. Y si con esta adaptación entonces, si situamos la introducción de los israelitas en Egipto en el 618, entonces Abraham
ya que Abraham era el bisabuelo de José. Habrá salido de Ur de los Caldeos aproximadamente, le eché un cálculo rápido, en el año 1733 antes de Cristo. Entonces, al mes y medio de su partida de Gosén, la tierra más fértil de Egipto, toda esa bola de tribus enardecidas acamparon en el desierto de Sin. Allí se enteraron de que los extranjeros, o sea, el Canaán antiguo, que ahora era el país de los filisteos, habían sido derrotados y todos quisieron volver a Egipto. Y entonces Moisés hizo una purga terrible apoyándose precisamente en su tribu, los levitas, y empezó a matar gente a diestra y siniestra. Pero entonces era tanta la mortandad que su suegro, que era sacerdote, le dijo: ¿y por qué no implantas la religión? O sea, no se trata de mandar una masa por sus ideales o por lo que la masa quiere, implanta la religión. El suegro de Moisés, Yetro, le dijo, dice: implanta todo para que todos obedezcan a Dios, no a ti. El suegro de Moisés era Yetro, un sacerdote de Madián que le rendía culto al dios Fogor, que era el dios de Madián. Entonces él fue el que le dijo a Moisés: implanta la religión, hombre, no estés tratando de mandar a la masa por tus decretos y juzgando a cada quien por caso por caso. Al contrario, hazle que todos obedezcan. Ya habíamos dicho lo que dice Baruch Espinosa: a todos se les puede enseñar a obedecer, mas no a ser sabios. Y le dijo Yetro a su yerno: dile al pueblo que estén listos para pasado mañana, porque él iba a preparar cuando llegaran a Madián y al monte Sinaí un espectáculo para impresionar al pueblo que seguía a Moisés. Pone un cerco al pie del monte, el que lo traspase debe morir. Que salgan a ver cuando suene un cuerno. Por supuesto, el cuerno lo va a hacer sonar a los amigos de Yetro, sacerdote de Madián. Entonces el monte entero humeaba porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y todo el monte temblaba. Puros efectos. El suegro de Moisés montó todo un espectáculo para poder impresionar al pueblo. El sonido del cuerno iba creciendo, Moisés hablaba y la Yahvé le contestaba con un trueno. Yetro montó todo un espectáculo en el monte Sinaí, en Madián, para impresionar al pueblo de Moisés y empezar a introducir la religión en el pueblo. Dice: todo el pueblo oía los truenos, se veían los relámpagos, todo era fabricado por los sacerdotes de Fogor, y veía el monte humeando, y aterrados y despavoridos se mantuvieron lejos, diciendo a Moisés: háblanos tú y te obedeceremos, y que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y dice la Biblia: y Moisés se acercó a la niebla, por supuesto donde estaba prohibido que los demás se acercaran, donde estaba Dios. Y después Moisés bajó y les dijo: Dios me dijo: Moisés, dile a todos que yo te he hablado desde el cielo. Por supuesto. Lo bueno de no tener que pasar bajo la censura de una revista es que puedo decir lo que yo sé sin tener que callarme o decir tonterías. La Biblia documenta la existencia de aparatos técnicos de descargas eléctricas de alta frecuencia en 14 capítulos y 472 versículos del Éxodo, y en 4 capítulos y 173 versículos de Reyes 3. Lo que viene al caso para nuestra presente discusión es que había gente que ofrecía servicios para el culto. Miren, dice: Moisés llamó a todos los artífices son los fabricantes de cosas artificiales, y les entregó las ofrendas, o sea, el pago. El pueblo de Israel se mantuvo separado de ellos mientras hacían la fábrica del tabernáculo del testimonio y cuanto era necesario para gloria y esplendor del culto divino. Estaban fabricando la religión. Ellos también hicieron las vestiduras sagradas que han de servir para el sumo sacerdote Aarón
y para sus hijos cuando ejerzan sus funciones sagradas, no sea que de otro modo mueran. Aquí vemos un dibujo de cómo se vestía un sacerdote que iba a oficiar en el templo de Salomón, que se construyó en el año 950 a.C. Tenía un traje muy curioso con campanitas. Se supone que la función de eso era hacer tierra. Tenía algo que llegaba hasta el suelo y hacían tierra, y decían que tenían que hacer sonar las campanas, si no corrían el riesgo de electrocutarse. Pues la misma vestimenta la vemos en una estatua decapitada babilónica del año 2000 a.C., donde se ve la típica barba de los semitas, pero el mismo vestido con campanitas. O sea, Moisés no inventó todos los vestidos para poder hacer el culto, sino que los compró. Y es muy curioso que en el lado izquierdo el sacerdote de Salomón esté tocando a un toro. Resulta que muchos de los fabricantes de estos artefactos eran hititas, y el símbolo de ellos eran los cuernos de toro. Todos esos vestidos equivalen lo que usa ahora un ilusionista, que lleva un traje conductor en un campo Tesla para poder mostrar efectos espectaculares. En un dibujo de más o menos como siguiendo la descripción de la Biblia, aquí está el atrio y el tabernáculo. Eran portátiles, o sea, los extranjeros, los artífices la hicieron, y después los israelitas la llevaban. O sea, parece ser que se trataba de unas cortinas que eran agitadas por el viento y producían así una carga electrostática que después era pasada al atrio y el tabernáculo. Y ya hay en el frente algo que echa humo. Es muy posible que esto que echara humo sea para atraer rayos, porque después esta misma construcción la vamos a ver en el templo de Salomón. Después, cuando se juntaba bastante carga, había que mover algunas varillas para que hubiera una descarga entre los dos querubines que estaban en el oráculo. Según esto, cuando todo estaba calmado, Moisés entraba y se concentraba en ver a Dios, y Dios se le aparecía en forma de rayos entre las dos alas del querubín. Cuando Moisés iba a consultar a Dios, todos debían estar frente a sus tiendas. Estamos hablando de un pueblo viendo. Entrando él al tabernáculo, descendía la columna de humo y se quedaba fija en la puerta. Mientras Moisés consultaba el oráculo, cada familia debía estar adorando al Señor frente a sus tiendas. A veces la majestad del Señor, o sea, los rayos y toda la carga, llenaba todo el lugar y ni Moisés podía entrar en él. Mire, aquí tenemos un dibujo del templo de Salomón, donde también se ve esa cosita que está delante del templo que lanza humo. Actualmente, cuando se quiere estudiar los rayos, se lanza un cohete con un cable largo. El cable largo, que sube más arriba que cualquier cosa que esté alrededor, atrae los rayos, y entonces ya se puede predecir, atraer el rayo, predecir dónde va a caer, y es posible que el rayo pasara la energía a Jaquín y Boaz, que producía entonces otros efectos entre los electrodos de Publio, Jaquín y Boaz, y además cargara el atrio. Había un sistema para cargar de energía a el templo. El templo de Salomón quedaba en una parte alta de la ciudad de Jerusalén, entonces era más fácil que por ahí cayeran los rayos, y después la carga sería acumulada en el pórtico. El pórtico serviría para acumular carga que después sería soltada durante las ceremonias. Pero lo mismo valía para el templo de Salomón
que para el arca y el tabernáculo, dice en Reyes, y las varillas que antes salían un tanto afuera, dejándose ver sus cabos fuera del santuario delante del oráculo, fueron retiradas. Y sucedió entonces que una niebla llenó la casa del Señor e hizo que los sacerdotes saliesen porque no podían estar allí, ya que la niebla llenó el recinto. La gloria del Señor ocupó la casa. Los fieles nada más se daban cuenta de lo que pasaba por lo que les decían. Simplemente alguien soltó demasiada carga y todos o marchaban o morían. Lo que